¿Se escuchan bien? ¿Nos pueden ver bien? Listo, ahora sí. Perfecto. Bueno, pues bienvenidos a todos. Yo soy Jessica Saucedo, estoy como líder de negocio en educación e innovación financiera dentro de Actinver. Y pues el día de hoy es un gusto enorme presentarles a Carlos Ponce. Él es licenciado en Contaduría Pública, es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con más de 35 años de experiencia, ha sido responsable en las áreas de análisis y de estrategia de inversión y director general adjunto en reconocidos grupos locales e internacionales. Las áreas de análisis y estrategia bursátil a su cargo han sido reconocidas internacionalmente por la firma Thomson Reuters entre las mejores pronósticos y resultados de estrategias de inversión. Bienvenido, Carlos. Gracias, Jessica. Perfecto. Bueno, iniciamos. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos en este formato mixto que tenemos esta tarde, poco menos asistido el auditorio, pero mucha gente siguiéndonos por Zoom en este nuevo inicio del reto Actinver. A ver, esta tarde vamos a hablar de un tema que siempre es importante, pero parecería mucho más importante ahora que el contexto es complicado en los mercados. Pues les pido por favor que pongan mucha atención a la reflexión de esta tarde de este tema, porque insisto, quizá en algún momento diferente, con mercados alcistas, en donde las cuestiones parecen ser poco menos inciertas que hoy, pasaría desapercibido. Pero hoy es precisamente en estas situaciones un poco más retadoras, en donde atender temas como el temperamento resulta particularmente importante, ¿no? Entonces, sin más, iniciamos con esta sesión de importancia del temperamento y de nuestra congruencia como inversionista. Dos citas para abrir esta presentación. La primera de Blaise Pascal dice, si no actúas como piensas, vas a terminar pensando como actúas. Tiene que ver mucho con la congruencia, ¿no? Si yo pienso y estoy realmente convencido de esta forma, tengo que actuar de esa manera, porque si no, al ratito voy a empezar a pensar como la forma equivocada en la que estoy actuando. Y el segundo, no menos importante, es un proverbio chino que dice, oye, no prometas cuando estés feliz, no respondas cuando estés enojado y no decidas cuando estés triste. Muchas de las situaciones complicadas que en más de 35 años de carrera profesional me ha tocado testificar en los mercados es precisamente por las malas decisiones, por malas decisiones que se dan en un ambiente, insisto nuevamente, incierto, en donde la gente se deja llevar por un mal temperamento y termina cometiendo muchos errores, ¿no? Entonces vamos a platicar algo de esto. ¿Qué se entiende por temperamento, ¿no? A lo mejor pensamos que tenemos muy clara esta definición. Mucha gente se confunde y habla indistintamente del temperamento y del carácter, y la verdad es que sí es un poco diferente, ¿no? Se llama o se reconoce el temperamento como aquella combinación de actos que son muy de cada uno de nosotros, que conforman nuestra personalidad y están relacionadas precisamente con la psicología de cada uno de nosotros. Este se adquiere genéticamente, a diferencia del carácter. El carácter tiene que ver más con un tema de aprendizaje. Está muy relacionado entonces con lo que tiene que ver con sensaciones, con emociones y con sentimientos, tanto a nivel físico como a nivel orgánico. Recuerden bien esto, a nivel orgánico, porque en un momento lo vamos a platicar un poco más. En el mundo de las inversiones, el temperamento se manifiesta de la manera en que muchas veces actuamos, nos dejamos llevar por algún tipo de emoción y al final nos arrepentimos de este tipo de decisiones que estamos tomando. Hay una encuesta muy interesante, bueno, ha habido diversos estudios, les traigo aquí el resultado de dos de ellos. Es una encuesta de una institución que precisamente se dedica a hacer este tipo de análisis y de estudios en temas de inversiones, que es Magnetic Money, en donde pues el resultado de este estudio, de esta investigación, es que prácticamente el 60% de los inversionistas afirman que sus portafolios se desempeñan mejor cuando logran aislar de alguna manera algún tipo de emoción para tomar estas decisiones. Pero el 47% también dice que es muy difícil mantener a un lado las emociones.
Dos tercios, prácticamente el 66% de la gente que participó en esta encuesta, aceptaron que se han arrepentido de muchas decisiones que reconocen tomaron de manera impulsiva o relacionados con algún tipo de emoción. Muchos de los que más cometen este tipo de, yo diría, errores, ¿no? De tomar decisiones muy de carácter temperamental, sobre todo es la gente joven, ¿no? Prácticamente los que más estuvieron propensos a esto es la generación Z y la generación de los millennials, probablemente pues por su menor experiencia dentro de los mercados. Decía yo al inicio de esta presentación que este tema es un tema importante siempre, pero se manifiesta o la gente comete más errores en contextos de alta incertidumbre y de mayor complejidad. Lo que ven ustedes en esta gráfica es el comportamiento del mercado accionario en Estados Unidos en poco más de 90 años. Quizá me preguntarían por qué traje una lámina de tanto tiempo, pudiendo tener un ejercicio un poquito más reciente. Pues precisamente por la importancia del temperamento. O sea, el temperamento es un tema que ha estado presente por muchísimo tiempo. Si yo hubiera traído esta tarde una lámina con un periodo más corto y yo les hubiera presentado una tendencia alcista o favorable en el mercado, con justa razón más de uno pensaría, Carlos, estás presentando un periodo atípico en donde el mercado tuvo un comportamiento muy favorable y por eso la tendencia que estás viendo. Pero en más de 90 años en el mercado de Estados Unidos, recordemos que ha habido cualquier cantidad de eventos complicados. Hemos tenido en esos 94 años recesiones y crisis económicas mucho más peligrosas de las que hoy tenemos en este momento. Ha habido asesinatos de presidentes en Estados Unidos, ha habido renuncias de presidentes, ha habido ataques terroristas tremendos como los 11 de septiembre, ha vivido en un ambiente de muy alto endeudamiento, hemos vivido conflictos comerciales muy importantes a nivel mundial y particularmente en Estados Unidos. Hace un par de años recordarán que no se hablaba de otra cosa que no fuera el pleito que traía Trump con China, y también ha habido a veces resultados electorales complicados, ¿no? Tomo, por ejemplo, el año 2008, que fue, digamos, el último año en donde tuvimos un ciclo de baja parecido en su principio al que hoy estamos viendo. Mi muy particular punto de vista es que parte del malestar que en estos 9 meses cada vez crece en muchos de nuestros inversionistas, pues es uno, o porque no les tocó o no les había tocado vivir un ciclo de baja como el que ahora estamos viviendo, insisto, el último fue en el año 2008, o probablemente ya se les olvidó, pero lo que sucedía en aquel entonces no era muy distinto a lo que se vive ahora, yo diría incluso era mucho más complicado. En aquel momento, la experiencia fue tan rica que dio origen a este proyecto. Algunos de los libros que tenemos en la biblioteca de Actinver SNX. El título del libro es El riesgo es no invertir en bolsa. Y lo que insistíamos en aquel momento, a pesar de una coyuntura tan complicada, era la oportunidad que se daba en el mercado. Una oportunidad que pocas veces se presenta. Hoy hemos venido insistiendo en lo mismo, por difícil que parezca. Y es muy difícil entenderlo. Y esta dificultad tiene que ver, insisto ahora, con el tema del temperamento. Voy a seguir hablando del temperamento y no tanto de contextos y situaciones del mercado, pero sí quisiera dejar muy claro lo siguiente, y no lo estoy diciendo yo, se los demuestro gráficamente, aquí están los hechos y aquí está la realidad del mercado. Este mercado permanentemente ha tenido una tendencia alcista. Es un mercado en donde se han vivido diferentes tipos de crisis, lo podemos ver en los círculos redondos. Y no ha habido absolutamente ninguna crisis, escúchenme bien, no ha habido absolutamente ninguna crisis que este mercado y que las buenas compañías no hayan podido superar y en donde no hayan regresado más fuerte. Y eso les puedo garantizar que va a volver a suceder en esta ocasión. Y en todas estas situaciones que en su momento se pensaron que eran muy complicadas y que a partir de este momento el mundo iba a cambiar,
como se dice ahora, lo único que sucedió para quien entendió esto y quien pudo entender y manejar correctamente el tema del temperamento es que en un tiempo relativamente corto, vieron regresar sus temas de inversión y acrecentar nuevamente en el tiempo lo que eran sus temas patrimoniales. No ha habido una alternativa de inversión que genere mayor creación de patrimonio en el tiempo que esta, que es ser empresario en bolsa. No invertir en el mercado. No compro y vendo el mercado. Soy empresario en bolsa. Soy dueño proporcional de un grupo de empresas. Y eso es importante que no se nos olvide. Regreso al tema del temperamento. A ver, mucha de esta información, de verdad, te los digo, creo que es muy útil y a veces no nos detenemos a reflexionarla, pero tiene que ver mucho, insisto, con algunas potenciales malas decisiones. A ver, ¿cuál es la función principal del cerebro? Cuando tengo la oportunidad de hacer este tipo de ejercicios en otro tipo de eventos y en universidades y este tipo de cosas, pues recibo diferentes contestaciones. No le voy a dar muchas vueltas. Nuestro cerebro está programado no para que estemos felices, está programado simplemente para sobrevivir. Esto tiene que ver con todo nuestro origen como especie, ¿no? En donde, imagínense en la antigüedad, o sea, lo que el hombre tuvo que hacer para simplemente sobrevivir, ¿no? O sea, sobrevivir del clima, sobrevivir de depredadores, sobrevivir, y esa es la función de nuestro cerebro, simplemente sobrevivir. Por eso cuando asociamos algún tipo de decisión, en el caso de las inversiones, con algo que pueda eh, generarnos alguna idea de riesgo, de peligro, pues nuestra primera reacción es tratar de salir corriendo de esto. Una de los ejemplos que me resulta más claro y que dan los especialistas en función pues, de esta mecánica y de esta forma de hacer, la explican, por ejemplo, cuando llega a haber algún accidente, ¿no? Aquí vemos una ilustración o una fotografía de un accidente en una carretera o puede ser aquí mismo en cualquier calle. Es muy difícil que no nos detengamos y que no volteemos a ver lo que está pasando y por eso se hacen los tráficos, porque tenemos esa condición natural intrínseca en nuestro cerebro, ¿no? En nuestra condición genética que nos dice, oye, voltea, aquí hay algo peligroso, o sea, detente, atiende esto que es complicado. En un atardecer padrísimo que pudiéramos llegar a ver, la gente no se detiene. Y puede ser igual o más atractivo que detenerse a ver un accidente. Pero nuestro cerebro no nos manda una señal de peligro, entonces no hay por qué distraernos y no hay por qué detenernos y no hay por qué atender esto, porque esto no es peligroso. Un tema bien importante, ¿eh? El tema del riesgo lo he podido platicar en otras conferencias, recuerden. Es este elemento que de manera natural uno trata de evitar. Yo les recuerdo que el riesgo es inevitable. Y no solamente cuando tomas decisiones. O sea, me parece que el riesgo es inevitable porque está asociado con la toma de decisiones. Las únicas personas que no asumen riesgo son las personas que no toman decisiones. El riesgo está presente en cualquier decisión. O sea, si un día nos amanecemos y decidimos levantarnos del lado derecho y no del lado izquierdo de la cama, el riesgo es distinto. Y como eso les puedo dar muchísimos ejemplos. Entonces, por favor, o sea, no tomen la decisión incorrecta, que creo es la de no tomar decisiones por un tema de riesgo. Me parece que al final del día la peor decisión es no tomar decisiones. Entonces, que no sea ese un motivo precisamente para no tomar decisiones. Esta lámina que ven ustedes aquí es la lámina que se entiende como el ciclo emocional que normalmente tenemos como inversionistas al participar dentro del ciclo tradicional de un comportamiento de mercado. Y luego, en otras ocasiones, este es el ciclo de la economía, es el ciclo de los mercados, es el ciclo de la vida, es el ciclo de muchas cosas, ¿no? Desde el punto de vista de emociones, así es como se presenta. Momentos de optimismo que se vuelven de excitación, de emoción, de euforia, llega a su punto más alto, empieza un tema de ansiedad, de negación, de miedo, de desesperación, de pánico, de rendición, ¿sí? Que es en donde ya mucha gente tira la toalla, abatimiento y luego nuevamente empieza un comportamiento de alza. Desde el punto de vista de qué, de las emociones del mercado. Si ustedes me preguntaran en dónde estamos hoy parados, creo que estamos
muy cerca de llegar ya a un punto muy bajo. Y claramente a lo largo de estos 9 meses, bueno, pues hemos visto de alguna u otra manera la presencia de todo este tipo de emociones. La inversión no es una ciencia exacta, pero sí les diría que hay una serie de ingredientes que nos pueden ayudar mucho a tener éxito en este mercado, sin entender el éxito como un número, un rendimiento fijo cada año, un número económico, no, simplemente como la posibilidad de poder crear un patrimonio en un mayor plazo. Eh, Estas son, en mi experiencia, los 4 ingredientes que pueden garantizar de alguna manera ese éxito a largo plazo como inversionista. El primero tiene que ver con el conocimiento básico. Conocimiento básico. No tenemos que pretender tener el mismo conocimiento de un asesor, de un analista, que un estratega, pero yo sí les recomendaría en lo posible tener cierto conocimiento básico si ustedes deciden al final del día participar en esta alternativa. Carlos, ¿cuál puede ser un conocimiento muy básico? En mi opinión, de lo más básico, saber diferenciar entre lo que es un precio y entre lo que es una evaluación. Es muy diferente entender lo que es el precio de una compañía a lo que es el valor de una compañía. Decía Warren Buffett, el precio es lo que pagas, el valor es lo que tienes. Entender quiénes son el tipo de participantes que realmente predominan en este mercado. ¿No? Son los inversionistas internacionales. ¿Sí? Entender de alguna manera pues lo que representa una acción como tal, ¿no? O sea, una acción pues es una parte, es un componente que me da propiedad dentro de una compañía y estas empresas sirven, y estos instrumentos de acciones pues sirven precisamente para financiar cuando se colocan a una entidad. Puede ser a través de un endeudamiento o a través de una emisión de acciones. Entonces, son 2 o 3 cosas que hoy no vamos a platicar. Es muy básico, pero que yo recomendaría, pues, tratemos de entender o de conocer, insisto, de manera muy básica al momento de tomar nuestra decisión de ser empresarios en bolsa. Segundo ingrediente de éxito, definitivamente es tener una metodología de inversión. Quiero ser muy respetuoso quizá con muchas personas que llevan ya algún tiempo invirtiendo, pero pues yo en mi desarrollo profesional con frecuencia le pregunto a la gente cuál es tu metodología de inversión y hay muy pocos inversionistas que realmente me contestan esta pregunta, ¿no? Si llegan a tener alguna metodología, lo que percibo es que es una metodología parcial, es decir, algunos inversionistas probablemente tengan algún tipo de metodología que los ayuda a seleccionar cierto tipo de empresa. Y habrá que ver cuál es esa metodología, pero solamente se quedan en eso. Algunos otros tienen metodologías para tratar de encontrar momentos oportunos de entrada o de venta. Otra vez, creo que ese perfil de metodologías tienen que ver con un perfil más de trader, que respeto mucho, no lo apruebo, ¿no? Pero bueno, esa es otra metodología. Entonces, mucho cuidado con tener una metodología que recomiendo, y lo platicaremos ya en otra intervención dentro del reto, cuáles son algunas buenas metodologías y a qué me refiero cuando hablo de metodologías integrales. ¿Ok? Y luego vienen otros 2 elementos que son los que nos ocupa esta tarde. Yo podría resumir que es la parte del temperamento, que tiene que ver con la disciplina y que tiene que ver con un componente de paciencia. La gran diferencia quizá entre estos 2 ingredientes y estos 2 ingredientes es que estos los podrías aprender en un momento dado. Una buena institución, un buen estratega, un buen analista, un buen asesor, pues puede ayudarte a adquirir conocimiento, puede compartir contigo quizá una metodología interesante, pero la disciplina y la paciencia, esa tú la tienes que trabajar, o sea, esa no la vas a aprender, o sea, tú la tienes que desarrollar y esa difícilmente alguien te la va a dar, o sea, la tienes que construir. Y por eso es que es tan importante. Les recomiendo mucho, es un libro de un señor que se llama Adam Grant, que se llama Think Again, o Piénsalo de nuevo. Es un libro que nos ayuda mucho y nos reta mucho, ¿no? A que pensemos, o sea, realmente qué tan abiertos estamos nosotros a entender y a darnos cuenta de algunas cosas que damos por hecho. Normalmente existe una percepción generalizada, ¿no? De que las personas inteligentes
son aquellas que resuelven problemas complejos o que lo hacen de manera muy rápida. La inteligencia ha sido vista tradicionalmente como la habilidad de pensar y aprender. Sin embargo, muchas veces nos resistimos, ¿no? A tratar de comprobar las cosas y damos por hecho muchas cosas que hemos escuchado o que nos dicen que suceden. El repensar y el comprobar este tipo de cosas se conoce como un pensamiento científico. Déjenme tratar de ser un poco más claro. Estas son algunas de las excusas más frecuentes que evitan el repensar. Paradójicamente, cuando una persona considera que es muy inteligente, es cuando le cuesta más trabajo aprender algunas cosas, porque cree que ya sabe demasiado. Entonces está poco abierto a tratar de abrirse y de aceptar nuevas ideas. Algunas de las excusas más frecuentes que no nos permiten repensar o abrirnos hacia nuevas ideas son, uno, eso nunca funcionará aquí. A lo mejor le suena familiar. Oye, es que no, eso aquí no funciona. Y respondemos por default de esta manera, ¿no? Sin realmente tratar de comprobar si esa nueva idea puede funcionar o no puede funcionar. Esto no es lo que esto no es lo que ha demostrado mi experiencia. Pero ¿qué tal si has estado equivocado mucho tiempo? Como es mi experiencia y digo que no ha funcionado, no estoy dispuesto a probarlo, ¿ok? Esto es demasiado complicado. No pensemos demasiado en eso. Si nos parece complicado, de entrada, lo evitamos. Y la más frecuente de todas es, así es como siempre lo hemos hecho. Y como siempre lo hemos hecho de esta manera, estoy completamente cerrado a pensar en una manera diferente de hacerlo, ¿no? Oye, que todas las crisis son igual de complejas, es que siempre que ha habido un movimiento de alza de tasas de interés el mercado cae, es que, a ver, vamos a pensar un poquito, a ver, escucha un poco más lo que tenemos que decirte y ábrete, ¿no? Trata de pensarlo de nuevo. Otro elemento muy relacionado con el tema del temperamento, ¿no? Y no solamente yo diría en el tema de las inversiones, sino me parece un tema de carácter general, tiene que ver con la confianza. Y probablemente les haya pasado, ¿no? A mí me ha pasado en diferentes actividades, que la gente te dice, oye, lo que necesitas es más confianza, ¿no? Es que tienes que tener más confianza. Tienes que tener más confianza en el aspecto profesional, más confianza en el aspecto deportivo, más confianza en el aspecto familiar, más confianza en el aspecto de inversionista. Pero ¿quién te enseña a construir la confianza? Todo el mundo te dice tienes que tener más confianza, sí, pero eso cómo nace, o sea, cómo lo construyes, cómo lo desarrollas, ¿no? A ver, hablando de inversiones, déjenme decirles cómo es que la gente crece en su confianza de manera tradicional. Vamos a pensar que llegas a tomar una decisión de inversión y funciona de manera inmediata. Compro una acción, compro un título y en los siguientes meses la acción sube. Eso me genera confianza. Y pienso que soy alguien inteligente o alguien que soy muy capaz. ¿Por qué? Porque me funcionó y eso me genera entonces confianza. Hoy alguien nos felicita porque sabe que tomamos algún tipo de decisión, insisto, que también fue acertada, entonces nos sentimos con más confianza porque la gente nos lo reconoce, porque la gente nos aplaude, porque la gente nos dice, oye, lo estás haciendo muy bien. De repente te enteras que alguien está tomando decisiones que no están funcionando y tú tomaste decisiones diferentes y esas sí están funcionando. Ah, bueno, pues eso te genera confianza. Y como eso les puedo dar ejemplos en otras disciplinas. La verdad es que es un error. Estamos equivocados. Claro, pero para ver, Carlos, ¿por qué estamos equivocados? O sea, si este tipo de situaciones pues, no son malas y cuando te suceden, pues evidentemente te generan confianza. Entonces, ¿por qué es algo incorrecto? Bueno, pues por una razón muy simple. Si relacionamos la confianza con lo exterior, o sea, con todos estos elementos que les acabo de decir como ejemplo, ¿no? Entonces estamos dependiendo completamente de qué? Pues de factores externos. Y si los factores externos o sea, no nos funcionan como queremos que funcionen, entonces perdemos confianza. Eso sucede también en los ciclos de baja del mercado. Y entonces, ¿qué pasa con nuestra confianza?
pues se hunde. Pero eso no debe de ser así. La confianza se construye todos los días fuera del mercado y dentro del mercado. Y no es algo que necesitas presumir. ¿Cuáles son, de acuerdo a una serie de estudios que hablan de esta manera de construir confianza, los ingredientes que nos pueden ayudar mucho a construir este tipo de confianza? Uno, y lo decía al inicio de esta presentación, es la congruencia. A ver, les voy a dar ejemplos muy puntuales en el tema de inversión. ¿Dónde está la congruencia? En otras presentaciones, y las vamos a tener también en algunos días como parte del proyecto del proyecto Actinver, es, a ver, hemos demostrado varias veces que los mayores creadores de patrimonio son empresarios y inversionistas. Cada vez que actualizas la lista de los billionaires a nivel internacional, y no solamente los 20 primeros, sino los cerca de 1,200 billionaires que hay en el mundo, pues solamente hay una actividad en común para todos ellos. Son empresarios o son inversionistas. Y otra vez, está más que comprobado. O sea, la actividad número uno en términos de la creación de patrimonios es ser empresario inversionista. Entonces, si eso lo sé, ¿no? Y si estoy congruente con tomar una decisión de ser empresario en bolsa, eso me tiene que generar confianza, independientemente del contexto del mercado. Ya les demostré lo que pasa en el largo plazo. Eso es lo que me tiene que generar confianza. No si llevo 9 meses de un ciclo de baja que es completamente natural dentro de los ciclos de baja. Dos, si sé que soy dueño de una empresa con extraordinarias perspectivas, si sé que es una compañía que sigue presentando crecimientos sin utilidades, que es una compañía que a pesar de haber habido un problema de suministro o de cadena global en donde no me llegó algún tipo de productos, de todos modos lo pude superar, de todos modos tuve buenos resultados. Oye, probablemente disminuya algo mis márgenes porque me sobreinventaré, etcétera, etcétera. Pero al final del día siguen siendo compañías que crean valor, porque en este tipo de contextos están adquiriendo sus propias acciones, porque están pagando más dividendos, porque están comprando otro tipo de empresas, están creando valor. O sea, si eso estoy viendo que sucede en este tipo de entornos, entonces mi confianza no debería por qué demeritarse, ¿sí? Y sé que es muy peligroso no diversificar y no tengo un portafolio diversificado. Bueno, pues si hago un portafolio diversificado, ya sea hablando de inversiones en acciones en diferentes sectores y en diferentes compañías, y no sobreexpongo mi inversión a un solo nombre o a un solo tipo de sector, eso me tiene que generar confianza. Y sé otra vez que en el largo plazo el comportamiento del mercado accionario ha sido mayoritariamente alcista, eso me tiene que dar confianza. Entonces, este es el primer elemento de la confianza y hago su caso muy particular hablando del tema de las inversiones. Segundo elemento de la construcción de confianza tiene que ver con la integridad. Y esto es, a ver, cuestionarme otra vez quién soy dentro y fuera del mercado. O sea, si tengo un código de conducta que me define como un inversionista honesto, un inversionista de derecho o alguien que hace las cosas bien, ¿no? Bueno, pues eso también es una forma en que se construye tu confianza, ¿no? El ser original, en evitar un pensamiento en manada. Oye, todo el mundo está saliendo corriendo del mercado y entonces eso me contagia, ¿no? A ver, yo tengo que pensar por mí mismo, o sea, a ver, tengo que entender perfectamente, tengo que conocer perfectamente las empresas de las cuales soy dueño y eso me genera confianza, ¿ok? Eso me genera confianza, ¿no? Eh, Tienen que ver con asumir esta responsabilidad al 100%. Y no menos importante, yo diría, y esto lo hemos platicado en diferentes contextos, es no sacrificar lo más por lo menos. En el tema de las inversiones, ¿a qué me refiero con este punto? ¿Y qué tiene que ver con el temperamento? ¿Y qué tiene que ver con la confianza? Muchas veces me han escuchado decirles a ustedes, que tanto en Actinver como en SNX, nosotros percibimos la construcción de patrimonio, ¿sí?, como un medio y no como un fin. O sea, no vemos que la creación de patrimonio tenga que ser un objetivo único y el más importante al final de nuestro camino. ¿Por qué? Porque las veces que hemos visto que eso sucede, estas gentes, independientemente de que puedan o no lograr ese objetivo, en el camino pierden cosas que son mucho más importantes. O sea, pierden salud, ¿no? Porque su prioridad sigue siendo simplemente crear un patrimonio. Pierden familia, pierden amigos, pierden muchas otras cosas, ¿sí?
cuando tu objetivo es simplemente la creación de patrimonio. El patrimonio se va a crear por las buenas decisiones, por la confianza, por muchas otras cosas. Y al final del día la creación del patrimonio nos tiene que servir ¿para qué? Para atender cosas mucho más importantes, pero que no tienen que ver con el dinero. Entonces, eso también lo hemos dicho y lo repetí. Este es otro elemento que esta tarde quisiera platicar rápidamente, que tiene que ver con el progreso y la transformación, que tiene que ver con el temperamento, que tiene que ver con el carácter. ¿A qué me refiero con esto? Probablemente ustedes conozcan gente que en un momento dado fue muy diferente a como es hoy. Déjenme ponerles un ejemplo, ¿no? En el aspecto deportivo. De repente hay atletas en un equipo que nadie los conoce y que pasan algunas temporadas completamente inadvertidos. Es jugadores que le llamamos nosotros están en la banca y de una temporada a otra empiezan a sobresalir, a sobresalir, a sobresalir y se vuelven el mejor jugador de su equipo, ¿no? O el mejor jugador de la liga. Oye, resulta que conocemos profesionistas de nivel muy medio que pasan también bastante desapercibidos dentro de una organización y de la noche a la mañana se convierten en el director más reconocido de la institución o en el empresario más notable dentro de algún sector, ¿no? O aquel amigo gris, digamos, que tuvimos en la escuela, que tenía una personalidad muy introvertida y que lo volvemos a ver unos años después y resulta que es el cuate más carismático y más agradable y más extrovertido, y nada que ver con aquel que veía. Bueno, eso se llama transformación y es diferente al progreso, porque el progreso es lento y la transformación normalmente es más rápida, ¿no? Eh, Otra vez, los estudios que hablan sobre la diferencia entre el progreso y la transformación, lo que concluyen es que para poder transformar, el principal obstáculo es el miedo. El miedo es el principal obstáculo de la transformación. Eh, la mayoría de nosotros en diferentes actividades nos sentimos relativamente cómodos con la condición que tenemos. Oye, pues yo me siento relativamente cómodo si no soy el titular en el equipo donde juego. Pues, ¿por qué? Pues porque no tengo mayor responsabilidad, porque el entrenador no me exige tanto, porque la gente no está encima de mí, porque pues aquí estoy muy cómodo, ¿no? O sea, me va más o menos bien, veo los mejores juegos en primera fila desde la banca y me siento bien. Y en un trabajo no es muy diferente probablemente, ¿no? Bueno, pues al final del día, pues eso es un miedo. Entonces, el primer paso para una transformación es reconocer esta comodidad en la que vivimos y estar dispuesto a cambiarlo. Y para esto, los especialistas en este tema lo que te dicen es, tienes que hacer dos listas. Si realmente te quieres transformar, primero tienes que reconocer esa comodidad en la que te estás desarrollando. Y segundo, pues haz una lista de cuáles son esos miedos que están detrás de la conformidad que tienes. El caso particular, y hablamos de un tema de inversión, quizá las personas que no están tomando esa decisión, pues alguno de los miedos relacionados que no necesariamente reconocen es, oye, pues a mí el temor que tengo es de perder dinero. Ojo, hay una gran diferencia entre la pérdida del dinero y la minusvalía del dinero. En estos ciclos de bajas tienes minusvalías. No necesariamente tienes una pérdida si tú no decides vender aquella acción de la cual decidiste de ser dueño. Pero la gente lo percibe con un tema de pérdida y eso le da miedo, ¿no? O le da miedo no tener la suficiente preparación. Oye, pues es que yo no conozco demasiado de esto, yo no estudié contaduría, yo no estudié finanzas, yo no estudié administración, o sea, no tengo la preparación. Oye, pues no tengo tiempo. No tengo tiempo, esto requiere demasiado tiempo, yo tengo otro tipo de actividad profesional, tengo otras ocupaciones, no tengo ese tiempo, ¿no? O, ¿sabes qué? Es que no, yo no llego a los montos requeridos. Simplemente porque me imagino que es mucho dinero, pero tampoco preguntamos, ¿eh? Think again. Y aquí regreso a la lámina anterior, ¿ok? Entonces, una vez que haces ese ejercicio bien consciente y que generas tu lista de cuáles son tus miedos y por cuáles progresas pero no te transformas, la siguiente lista tiene que ser una lista en donde pongas todas aquellas situaciones que pueden generarse una vez que vences cualquiera de estos miedos. Vuelvo al ejemplo de un inversionista.
La inversión en bolsa ha demostrado ser la alternativa que más contribuye a crear patrimonios. Ya se los demostré. Bueno, a ver, es que si tomo esta decisión, tengo esa posibilidad. O sea, no voy a tener esa posibilidad si no tomo esta decisión. Oye, si soy dueño de acciones internacionales, me cubren automáticamente la posibilidad de una devaluación. Por cierto, la estadística en este país de devaluaciones en los últimos 5 sexenios han sido devaluaciones del 50% en cada uno de estos sexenios. No digo que vaya a suceder, pero tenemos una estadística muy desfavorable en ese sentido. ¿Ok? Tercero, oye, puedo ser dueño de empresas importantes. Esta es una de las situaciones que desde mi punto de vista a la gente le cuesta más trabajo creer, pero es una realidad. Oye, pensar que yo puedo ser dueño de una empresa como Amazon, pensar que yo puedo ser dueño de una empresa como Disney, de una empresa como Nike, de una empresa como Microsoft, no lo puedo creer. A la fecha me presento yo hoy en algunos foros, en universidades y en otro tipo de foros, y hablo de esto y las personas me dicen, es que yo no puedo creer que yo pueda ser dueño de ese. Bueno, pues sí lo puedes ser, sí lo puedes hacer, ¿no? Y esta es la forma de hacerlo. No, es que la bolsa es más bien un tema de apuesta, es un tema de especulación. Lamentablemente esa ha sido la impresión que mucha gente ha tenido por mucho tiempo, ¿no? Y otra de las temas que podemos agregar en esta lista de, bueno, ¿y cuáles serían las consecuencias de vencer cada uno de estos medios, no? Es, oye, pues, si yo me doy cuenta que al final con la creación de un buen patrimonio que me lo puede dar esta alternativa, puedo aspirar a un tema de una jubilación a una edad temprana, puedo iniciar un negocio propio, puedo adquirir una serie de cuestiones de carácter patrimonial que me hagan, si no finalizar, estar en un ciclo de vida de una forma mucho más agradable, yo creo que vale la pena. Yo creo que vale la pena, ¿no? Y esa es, de acuerdo a los expertos, pues una de las grandes formas en que uno puede lograr una transformación en diferentes actividades. Hoy estamos hablando de las de carácter de inversión. Otro tema relacionado con el temperamento es este. Dice más, mejor en lugar de más, ¿no? Y yo lo replantearía como título desde el punto de vista profesional en esta cita. Dices, oye, no es el que trabaja más, es el que trabaja mejor, ¿no? En un sentido muy amplio. Dice el texto, oye, por supuesto que un buen resultado en el campo de las inversiones, deporte, desarrollo profesional, familiar, requiere una buena preparación. A ver, pero ¿cuántas veces hemos visto gente que se sobreentrena, ¿no? O sea, que creyendo que con un entrenamiento mucho más intenso puede lograr un mejor resultado y al final es todo lo contrario. ¿De qué más entrenando? ¿O cuántos de nosotros no conocemos gente que trabaja 16 horas al día, pero no logra los objetivos patrimoniales que está deseando, ¿no? A lo mejor pues está mal enfocado, ¿no? Eh, eh, ¿A dónde aterrizo todo esto, no? A ver, ¿a qué me refiero con no es trabajar más, sino a trabajar mejor? Tiene que ver con el conocimiento básico. A ver, probablemente yo no tenga la preparación y la experiencia que pueden tener algunos asesores, pero sí me puedo acercar a un buen asesor. Y ese buen asesor me puede ayudar mucho a entender muchas cosas que hoy yo no conozco. Si yo tuviera que elegir en este momento un solo elemento para tomar una decisión, para ser dueño de una empresa, de lo mucho que requiere, digamos, todo un proceso de selección de compañías, pues sin duda la respuesta es conocer y entender lo que es un precio objetivo. Es este pronóstico que hace un grupo de especialistas muy dedicados, muy preparados, sobre el potencial precio que pudiera tener una compañía, el precio de la acción de una compañía en el tiempo dentro de algún momento, ¿no? Se sorprenderían de la cantidad de personas que hoy desconocen lo que es un precio objetivo. Y es gente que lleva ya trabajando mucho tiempo en este mercado. O cuando yo me acerco a algún inversionista y le pregunto por qué decidió ser dueño de una empresa, la respuesta es,
Pues porque se veía bien, pero se quedan en esa respuesta. O la respuesta es porque el precio iba bajando. A mí me parece que es de las razones últimas que yo tomaría para ser dueño de una empresa, porque el precio está bajando, ¿ok? Insisto, el precio objetivo es eso. ¿Cuántas personas entienden realmente y conocen el concepto de un precio objetivo? Muy pocas. Oye, si el precio objetivo es, insisto, la evaluación que da un profesional muy reconocido sobre el valor de una empresa futuro y puedo conocer la opinión de un consenso de analistas preparados, pues eso es todavía mucho más valioso, ¿ok? Y si de esa proporción puedo saber la gran mayoría cuál es la opinión que tiene respecto a esa compañía, bueno, pues eso me resulta todavía más valioso. Y no necesité estar cualquier cantidad de horas tratando de hacer algo que a lo mejor me resulta complicado que no sé hacer. Simplemente estoy identificando algo mucho más útil, me estoy acercando de gente mucho más preparada y lo estoy haciendo mucho mejor. Y no necesito estar, insisto, con un desgaste tal que al final lo único que a lo mejor va a hacer es que termine con un mal resultado. O sea, no sé si se entendió bien este ejemplo que doy. Como gente que está iniciando, digamos, en esta, en este tema de las inversiones que es verdaderamente apasionante, para aquellos que quizá el reto Actinver sea su primera experiencia, les voy a dar algún par de tips que creo les pueden, o consejos que les pueden ayudar mucho a entender precisamente este concepto de ser empresario, ¿no? Que es realmente la realidad de la inversión en el mercado accionario. No es otra cosa más que realmente la posibilidad de convertirte en dueño de uno o de un grupo de empresas. Sin que esto sea el 100%, yo les diría es un buen principio. Es lo que algunos estrategas llaman el círculo del cariño o el círculo de la competencia. Eh, el círculo del cariño es un proceso que algunos recomiendan en donde la selección de empresas debe ser algo que esté muy asociado con tus pasiones, con tus talentos y en lo que estés dirigiendo tu dinero, lo que realmente más te gusta, lo que realmente creas que te puede gustar a ti y a otras personas. Eh, lo que te sugieren es en un círculo, por ejemplo, que apuntes todas las pasiones que puedas tener, es decir, todas aquellas cosas que realmente te gustan hacer. Te gusta leer, te gusta viajar, te gusta comprar, te gusta cocinar, te gusta el deporte, etcétera, etcétera. En un segundo círculo, apunta todas aquellas actividades en donde tú creas que tienes algún talento, que eres bueno, que la gente te diga, oye, realmente tienes mucha facilidad para este tipo de actividades. Y doy aquí algunos ejemplos. Y finalmente te recomiendan, oye, pues, ¿cuáles son algunas actividades en donde tú gastas tu dinero? ¿No? Eso nos hace ser un poquito más congruentes. Cuando tú encuentras en estos tres círculos mucho más correlación en este tipo de conceptos, de entrada, es una buena idea, ¿sí? Hacia el tipo de compañías en donde tú te puedes sentir realmente muy cómodo siendo dueño, independientemente de los aspectos de carácter estrictamente fundamentales, de precios objetivos y de algunas otras cosas que ya hemos platicado, ¿no? Básicamente lo que te sugieren estos autores, eh, a mí me ha tocado vivirlo y la verdad es que soy testigo de que esto funciona también realmente bien, ¿no? Y tiene que ver mucho también con la congruencia y el temperamento, es darnos cuenta de la condición que tenemos todos como consumidores y de hacer que esa condición y esa experiencia que tenemos como consumidores, aprovecharla a nuestro favor. Fíjense, no tiene que ser nada complejo. El círculo de competencia, y es un tema que desarrolló mucho Warren Buffett, ¿no? Dice, mira, mi círculo de competencia tiene que ser el conjunto de empresas o sectores que yo puedo entender o que conozco con cierta profundidad. Él lo que pone son tres tipos de empresas, ¿no? Le llama las empresas in, las empresas out y las empresas to heart.
Entonces, lo que dice Warren Buffett es, oye, hay algunas empresas que son muy difíciles de entender y hay algunas que simplemente no me interesan y prefiero evitar. Entonces, en su círculo de competencia, él le llama a las listas in o las que están dentro, a todas estas empresas que están formadas por actividades y dentro de sectores que conoces bien, que tienes una buena experiencia como consumidor, eh, sin ser especialista. No digo que conozcas perfectamente cómo funcionan esas empresas, pero que estés familiarizado. O sea, insisto, partimos de los 3 círculos anteriores, ya sea por tu experiencia como consumidor o porque profesionalmente hayas tenido cierta correlación con este tipo de compañías, pero que las entiendas, que te gusten, que te sientas cómodo, que tengas esta empatía. Es un buen principio, ¿no? Desde el punto de vista, otra vez, no de fundamento, no de análisis, sino de carácter temperamental en un proceso de selección. Luego tiene las compañías que les llaman están en la lista out, que es todo este tipo de compañías cuyos negocios pues, no entiendes, te pueden resultar demasiado complicados. Y como hablo de empresas, hablo de algún otro tipo de instrumentos. A ver, hay una cantidad enorme de alternativas en acciones, en sectores, como para invertir en algo que desconozcamos o algo que no entendamos. Una de las reglas básicas de un buen inversionista es no inviertas en eso que no entiendes. Y la tercera lista es que sean empresas que sean demasiado complicadas para entender o que al final digas, oye, pues me va a tardar mucho tiempo para entenderlas. Prefiero irme a algo que puede ser mucho más fácil y con lo que me puedo sentir mucho más cómodo, ¿no? Entonces, pues es simplemente otra forma en donde el temperamento aplica, relacionado con esto que le llaman al círculo de cariño y de competencia. Aquí tienen un par de libros que hablan con mayor profundidad de cómo entender un poco mejor y cómo utilizar más este tipo de conceptos, ¿no? Y bueno, ya casi para terminar, esto también me parece importante platicarlo esta tarde y que tiene que ver con el temperamento, ¿no? Y habla sobre la naturaleza competitiva, que de alguna manera está en nuestra naturaleza y que he estado ahí en diferentes tipos de disciplinas, ¿no? Y ser competitivo no significa necesariamente actuar con malicia o de una forma poco ética, ¿no? Lo que tenemos que entender es que cuando vemos algún inversionista o alguna persona que está haciendo las cosas mejor que nosotros, pues que eso no nos genere un sentimiento incómodo, ni que nos genere algún tipo pues de sentimiento equivocado. Eh, es muy importante entender que siempre va a haber gente que lo haga mejor que nosotros y que no somos ni que pretendamos ser los mejores, digamos, en un buen sentido para desarrollar algo. El reconocer que existen personas mucho mejores que nosotros no es malo, porque es gente de la que podemos aprender. Uno de los principales obstáculos que tenemos cuando sentimos este tipo de coraje, envidia, egoísmo, como le quieran llamar, hacia otros, eh, es que interviene mucho lo que le llamamos el ego. El ego, como lo describen los especialistas en este sentido, es, imagínense un soldado antiguo, un troyano, ¿no? Que tiene su escudo y su espada. Ese escudo es el ego. Y lo tienes tan sostenido y pesa tanto que no te permite actuar de la mejor manera. ¿Por qué? Porque tienes que estar defendiéndote y tienes que estar con tu escudo, que para el tema de lo que les quiero platicar relacionado con esto de vencer al Netco, es lo que representa el ego, ¿no? O sea, en términos de las emisiones es tratar de decir, oye, pues este amigo lo hace mejor y voy a ver cómo le gano y voy a ver cómo me va mejor que él. A ver, olvídense, ¿no? Aprende mejor de estas personas, aprende lo que, de lo que está haciendo, ¿no? ¿Cómo llevo esto a un plano diferente para tratar de explicarlo mejor? Eh, cada uno de nosotros tiene cualidades muy particulares que a veces nos cuesta trabajo, que a lo mejor es más fácil que nos reconozca un tercero y no nosotros. Ese tipo
ventajas nos las da, insisto, y es la tercera o cuarta vez que lo digo, nuestra experiencia como consumidor o nuestra experiencia profesional. Y eso lo tenemos que llevar a un ámbito de buenas decisiones de inversión. Si yo pretendo, hablando en un aspecto diferente deportivo, competir, digamos, en un juego como el básquetbol, con un equipo cuyos jugadores son más fuertes y más altos que yo, y quiero jugar de la misma manera, va a ser muy difícil que gane. La ventaja que yo tengo sobre ese equipo quizás sea mi rapidez y mi tiro a distancia. No sé si me estoy explicando bien. Entonces, cuando tú pretendes otra vez participar en un mundo de inversiones, cuando te gana el ego y cuando quieres imitar o quieres tratar de vencer a alguien más, sin que te des cuenta de cuáles son tus ventajas competitivas, pues es muy probablemente que no lo hagas bien, porque de manera natural no tienes las ventajas que está teniendo la otra persona, que probablemente desconozcas. Entonces, otro elemento relacionado con el carácter, con el temperamento y con los temas de estas tardes es precisamente tratar de identificar esas fortalezas que tenemos nosotros de manera natural y utilizarlas a nuestro favor. El tema también de la paciencia, hablaba yo que es un tema bien importante. Y esto voy a hacer un poquito más breve, ¿no? Y la ilustración que ven ustedes aquí parecería un poco absurda, pero creo que es interesante en su reflexión. Pues es la danza esta de los indios americanos, de la danza de la lluvia. Y la danza de la lluvia funcionaba. Y cuando lo comento en algunos espacios, la gente como que me ve así, de que, bueno, ¿de qué estás hablando, Carlos? ¿No? Hablo de la paciencia. Y la danza de la lluvia funcionaba por una sola razón, porque no dejaban de bailar hasta que llovía. Era tanto su existencia que al final pues tenía que llover en algún momento y decían que funcionaba la danza de la lluvia, ¿ok? Entonces, ¿cómo aterrizo estos temas de la paciencia a un tema relacionado con las inversiones? Les estaba a ustedes tocando un proceso dentro del reto Actinver, en donde las compañías, tanto de México como Estados Unidos, van a estar presentando su información financiera trimestral correspondiente al tercer trimestre de este año. Es altamente probable que los resultados que lleguen en este trimestre sean algo mejor de lo que los analistas en promedio están pensando, y eso no es bueno. Parecería que, perdón, y eso no es malo, parecería que es algo bueno. Pero paradójicamente en este contexto, si las utilidades de las compañías son buenas, se pueden leer como algo no muy bueno. Carlos, no entiendo por qué se va a entender como algo muy bueno. Porque quiere decir entonces que tienen demanda en sus productos. Y si tienen demanda en sus productos, quiere decir que la gente está comprando. Y si la gente está comprando, quiere decir que entonces la inflación probablemente no se detenga. Y hoy el problema más importante en el mundo y sobre todo en Estados Unidos es tratar de contener la inflación. Pues realmente hoy lo que se está buscando, por difícil que parezca, ¿no? Es que la gente deje de consumir y que las empresas dejen de presentar buenas utilidades para que eso se interprete como que el consumo está disminuyendo y entonces la inflación pueda bajar. Mucho cuidado. Ahora, ¿por qué les estoy comentando esto en un tema de paciencia? Porque entonces no puedes pensar y actuar en función de lo que pasa en un solo trimestre. Tienes que tener un horizonte de mucho. Va a ser muy importante en este periodo donde estén ustedes participando en el reto, insisto, los trimestres, los reportes trimestrales, pero más allá del reporte trimestral que se conozca y que se compare con el reporte que se esperaba, pues también lo van a hacer las estimaciones de las compañías, las guías que den las empresas respecto a los siguientes trimestres. ¿Ok? Entonces, tengan mucho cuidado de no sobrereaccionar a un reporte trimestral débil desde el punto de vista de la guía que puede estar la compañía, porque esa guía va a tener un horizonte de inversión de muy corto plazo, porque en el mejor de los casos estas empresas van a hablar quizá de los próximos 6 meses o quizá del próximo año. En este mundo de las inversiones hay mucha gente que piensa que 3 meses, 6 meses o un año es demasiado tiempo cuando realmente no lo es. Y ahí es en donde el tema
de la paciencia se vuelve especialmente importante. Tengan mucho cuidado en entender de repente los años de inversión futura. ¿A qué me refiero esto? Si ustedes llegan a tener acceso a alguna información de alguna compañía que en este año esté llevando a cabo un proceso de inversión importante, lo más seguro es que sus utilidades disminuyan. ¿Por qué? Porque gran parte de esas utilidades la empresa lo está utilizando precisamente ¿para qué? Para su proceso de inversión. Los resultados de ese proceso de inversión probablemente no se vean el próximo año, probablemente se vean dentro de 2 o dentro de 3 años. Pero recuerden, cuando ustedes deciden ser dueños de una empresa, son dueños de esa empresa no por lo que la empresa es hoy, sino por lo que va a ser esta empresa dentro de algunos años. Entonces, todo este tema de paciencia que les comento está muy orientado al entendimiento de los plazos. Para mí este año vuelve a ser como otros años de crisis en donde la gente piensa en el muy corto plazo y deja de pensar quizá en el más largo plazo. Es algo muy natural. Vuelvo a hacer referencia a la gráfica de largo plazo en donde vemos cómo en el tiempo el mercado siempre recupera una tendencia alcista, porque las empresas no van a desaparecer y en ese sentido es que la paciencia se vuelve especialmente importante. A ver, conozco, o más bien yo diría, no conozco a alguien con un buen proyecto patrimonial que no haya tenido que pasar algunos años para que realmente funcione. Los invitaría a que reflexionaran sobre proyectos personales y proyectos profesionales importantes para ustedes y el tiempo que les ha llevado a cabo realizar. No me voy a detener esta presentación, se las voy a hacer llegar con mucho gusto, pero a manera de resumen les diría, en lo personal, para mí un proyecto muy importante fue mi educación. Y tan solo en la universidad, pues tardé más de 4 años. Para mí un proyecto personal importante quizá tenga que ver con cuestiones relacionadas con quizá alguna competencia. En alguna buena competencia, en alguna competencia importante, pues tampoco la preparación me tomó días, ¿ok? O meses. En un proyecto de desarrollo profesional, mis ciclos laborales en las organizaciones en las que he participado en promedio han sido de 7 años. Y como eso les puedo dar muchos ejemplos. Y cuando más pienso en estos ejemplos, en donde seguramente ustedes tendrán también muchos, pues me cuesta mucho trabajo pensar por qué hoy muchos inversionistas se sienten tan incómodos con un ciclo de 9 meses de baja. Y no lo quiero minimizar, pero la creación del patrimonio pues no toma 9 meses, ni un año, ni 2 años, ni 3 años. Ni la creación del patrimonio, ni el desarrollo de muchos proyectos que estoy seguro que ustedes han tenido y que todos han sido valiosos precisamente porque por el tiempo que han tomado. Entonces parece muy contradictorio cuando lo vemos de una forma distinta. Eviten el pánico, eviten tomar malas decisiones, se los decía yo. Es una gráfica que nos recuerda lo que ha sido la inversión bursátil a través del tiempo y en este año son los últimos 15 años en Estados Unidos. En Estados Unidos, alguien que invirtió en el año 2005 hasta el año 2020, pues tuvo un rendimiento acumulado de cerca del 311% en dólares. Ahora, si tú en ese periodo que son 15 años, que no es un periodo menor, tú eliminas los 10 mejores días del mercado y este rendimiento del 311 se convierte en un rendimiento del 88%. Si tú quitas los mejores 20 mejores días, tan solo 20 días en 15 años, ese rendimiento se te va al 14% y así sucesivamente. Entonces, mi tema es, y vuelvo a retomar esos dos elementos o dos ingredientes de estos 4, en donde decía yo, conocimiento básico, metodología, disciplina y paciencia. Si tú no logras controlar y armar mejor tu tema de temperamento y empiezas a tomar decisiones equivocadas en mercados como los que tenemos este año y te olvidas de largo plazo y no estás ahí para cuando el mercado venga de regreso con sus mejores días, vas a perder
entonces sí, una gran parte de la construcción patrimonial que termina siendo tu proyecto. Ha habido muchos estudios para tratar de entender precisamente temas de temperamento, temas de actuación de carácter. Quizá uno de los más interesantes es este que se tituló Los hombres serán hombres, ¿no? Que hizo Brad Barber y Terence Oden de la Universidad de California en el año 2001. Este estudio lo que consistió fue en analizar cerca de 35,000 cuentas de casas de bolsa por un periodo de 6 años. Al final, lo que concluyeron en este estudio es que nosotros los hombres terminamos intercambiando, es decir, comprando y vendiendo mucho más valores o acciones, por ejemplo, como lo hacen ustedes las mujeres, que estoy seguro que hay varias mujeres que atienden esta sesión y que estarán participando en el reto. ¿Qué tanto más nosotros los hombres intercambiamos o compramos o vendemos, para entenderlo mejor, compramos y vendimos acciones en este periodo de 6 años en el año 2001? 45% más. 45% más. Muchas de las comisiones que se generan en las instituciones precisamente se generan por la compra y venta de valores. Cuando tú compras y vendes con mucha frecuencia, restas por el pago de esas comisiones el valor a tu rendimiento real. En ese estudio resultó que en promedio los hombres habían disminuido casi 2.7 el rendimiento de sus instrumentos o sus portafolios, precisamente por la compra y venta, contra 1.7 que lo hicieron las mujeres. Muy interesante en este estudio cuando se separó dentro del grupo de los hombres a los solteros y a los casados, porque cuando se analizó lo que hacían los solteros, resultaron que fueron todavía más peligrosos, porque mientras que el promedio de compra y venta fue 45% más que lo que hacían las mujeres, los solteros operaron casi 70% más de lo que operaron las mujeres. Al final del día, este resultado no estuvo relacionado, el mejor resultado que tuvieron las mujeres respecto a los hombres que operaban fondos, no estuvo relacionado con la selección de las empresas, sino estuvo relacionado por tratar de identificar el momento ideal de participar, es decir, por la compra y la venta de valores. Les puedo seguir hablando de diferentes estudios, no me detengo demasiado esta tarde, simplemente lo voy a documentar aquí. En todos ellos son estudios de diferentes momentos en donde llevan a cabo el manejo de fondos entre manejadoras de fondos mujeres, manejadores de fondos hombres, y absolutamente en todos los casos el resultado es el mismo. Ustedes mujeres tienen mejor resultado, mejor resultado, mejor resultado, mejor resultado, mejor resultado. Y siguió habiendo estudios y siguió habiendo estudios hasta que finalmente en el año 2008 hay un primer estudio que ya tiene un sesgo mucho más científico. Y en este estudio se hace un estudio en un grupo de 17 operadores en Londres, en donde se toma, además del resultado de los propios fondos, se hacen muestras de saliva y se empiezan a analizar otro tipo de cuestiones, y se termina por acuñar un término que se llamó neuroeconomics. Y para no hacer esto mucho más largo, les diría que ese estudio lo que concluye es que todos estos estudios que se estuvieron haciendo por muchos años, en donde salía siempre un mejor resultado para los manejadores de fondo que eran mujeres que para los manejadores de fondos que eran hombres, pues tenía mucho de esta razón en el componente genético nuestro que tenía que ver con la testosterona. La testosterona, que es esto que nosotros producimos más y que es lo que nos hace en muchas ocasiones ser mucho más agresivos, ser mucho más viscerales que ustedes las mujeres, pues resulta que también tiene un componente muy importante al momento de que decides invertir. Porque entonces con esta condición, y no quiero justificar nuestro género, pero es algo que tenemos y que debemos de trabajar mucho más, pues nos da una desventaja natural respecto a lo que hacen ustedes. Y este tipo de condición o este tipo de situaciones que es mucho más común que presenten
las mujeres que los hombres, eh, es algo que le llaman los valores de inversión femenino. Y las conclusiones de estos valores son las siguientes. Las mujeres, por esta menor condición de testosterona que actúa de manera directa otra vez en nuestro temperamento, en nuestro comportamiento, lo que ha hecho es que ellas o ustedes compren mucho menos frecuente que nosotros acciones, compran y vendan, no tienen esa condición de estar comprando y vendiendo más. Exhiben mucho menos confianza que nosotros, ¿no? Lo tengo que reconocer, nosotros creemos que sabemos más, mientras que ustedes están mucho más dispuestas a preguntar. Yo, antes de que hubiera el Waze, hacía mucho el ejemplo de cuando, por lo menos yo me llegaba a perder con Marta, mi esposa, manejando, pues yo nunca preguntaba una dirección. Pero yo tenía que llegar a mi destino y me rehusaba a bajar el vidrio para preguntar una dirección. Ustedes, las mujeres, no tienen ningún problema. Ustedes bajan el vidrio y le preguntan rapidísimo y llegan mucho más rápido, ¿no? Entonces, esa es una condición que lo pongo como un ejemplo, pero que en el mundo de las inversiones puede resultar pues, muy peligroso para los que tenemos una confianza en exceso. De manera mucho más natural, están dispuestos a rechazar más el riesgo que los hombres. O sea, nosotros decimos, a ver, no pasa nada. Ustedes están más dispuestos a decir, oye, espérame, es que sí puede pasar, vámonos un poco más despacio, ¿no? Son más realistas en un sentido, no quiero decir que no sean tan optimistas, pero son más realistas en un sentido, toman más tiempo y se esfuerzan más en lo posible por realizar un análisis de inversiones, consideran más ángulos, ven más posibilidades, se tardan más. A ver, yo he tenido la oportunidad de dirigir grupos de análisis por muchos años y mis grupos pues, los trato de hacer muy combinados, ¿no? Y soy testigo de que las analistas mujeres pueden tardar un poco más, pero son mucho más meticulosas al momento de que presentan los análisis. Y eso al final del día creo que también funciona bien. Aprenden más de sus errores, piensan más en el largo plazo, eh, son más independientes en cuanto a esta manera de pensar y mucho, digamos, tiene que ver con la ausencia de estas condiciones muy naturales. ¿Cuál sería mi conclusión al final del día en esta lámina? Y no lo digo yo, y hay muchos documentos, como ven aquí, que lo validan, tienen esa ventaja y nosotros tenemos que de alguna manera aprender más de lo que le llaman estos valores femeninos, que afectan mucho nuestro temperamento, que afectan mucho de manera natural nuestro carácter y que para el caso particular de las inversiones, pues realmente ayudan muy poco o simplemente no ayudan. Eh, Rápidamente también ya para terminar, hay un libro que les recomiendo muchísimo, se llama Los hábitos de la gente rica. Este es un estudio, es un libro muy interesante que escribe un señor que se llama Tom Corley, que es un investigador. Es un libro que le tomó 5 años haciendo entrevistas a un grupo importante, cerca de 250 individuos con alto patrimonio en Estados Unidos, para tratar de identificar cuáles son esas características que él encontró en la gente que crea patrimonio que tienen en común. O sea, que decía, oye, pues estas características se repiten una y otra vez en este grupo de personas que lograron crear un patrimonio importante. Las voy a resumir muy rápido y por favor dense cuenta ahorita que las esté mencionando, como muchas de ellas tienen una correlación muy importante con aspectos que tienen que ver nuevamente con el temperamento. Él le llama con hábito, él le llama hábito, pero tiene que ver mucho con el temperamento. Creo que lo más interesante de esta obra o de este libro es que al final son acciones que están mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos. O sea, muchas veces percibimos que esta gente pues, nació con una serie de situaciones muy favorables que no todo el mundo tiene y que por eso logran tener lo que tienen. No es necesariamente el caso. Miren, de este grupo, una cuarta parte sí heredó riqueza, pero prácticamente 3/4 partes hicieron por ellos mismos su patrimonio. Eso me parece importante.
mucho, muy importante. Quizá el común denominador de todos ellos es que en común tienen una perspectiva positiva de la vida. Otra vez, es un tema de carácter, es un tema de temperamento. Eh, Otra vez, no quiero aquí juzgar ni mucho menos, pero me llama la atención muchas veces, y otra vez vuelvo a ambientes complicados como los de este año, el desánimo y la actitud tan negativa con la que un inversionista puede él mismo estar generando una propia condición complicada, ¿no? Y mucho de esa situación complicada se la genera él mismo, o sea, con su pensamiento y con las actitudes que genera un pensamiento negativo. Entonces, simplemente ténganlo muy presente, ¿no? Entonces, la mayoría de estos grandes creadores de patrimonio se describen a sí mismos como optimistas y tienen un nivel de confianza pues, verdaderamente importante, ¿no? Entonces, rápidamente comparto con ustedes 10 características de este grupo muy exitoso de creadores de patrimonio. Se toman su tiempo. Les acabo de presentar una lámina donde de manera muy personal reflexionaba y los invitaba a reflexionar con todos los proyectos importantes y con el tiempo que toma. Y del por qué cuando tenemos un ciclo de baja de 9 meses que nos preocupa mucho, creo que no debería de preocuparnos tanto, ¿ok? Bueno, pues resulta que el 80% de este grupo tienen 50 años o más y les tomó un buen tiempo llegar a su objetivo. Están en un rango entre 12 y 32 años, el tiempo que les tomó llegar a crear los patrimonios que tienen. Y por cierto, el 50% de estas personas, su patrimonio lo lograron o lo tienen a través de ¿qué? De esto, que es la inversión bursátil. La segunda característica es lo apasionados que son. El 86 de ellos realmente disfruta su trabajo. 6 de cada 10 persiguieron un sueño, ¿ok? Entonces, este es otro componente que me parece muy común para este tipo de gente exitosa, ¿no? La pasión, el gusto por lo que tienes, ¿no? Esto yo lo podía relacionar con los 3 círculos que comentamos hace algunas láminas. Oye, ¿qué es lo que te gusta? ¿Para qué cosas funcionas bien? ¿En dónde gastas tu dinero? Tiene un componente de pasión. Tercer característica de este grupo, siempre están aprendiendo. Es gente que constantemente está aprendiendo. La mayoría expresaron que su objetivo es nunca dejar de aprender. Y prácticamente el 90% de ellos leen todos los días, ¿sí? Y consumen, bueno, se echan un mínimo de 2 libros al mes, ¿no? Y cuando no los pueden leer, los están oyendo en el coche, en fin, o sea, me parece muy, muy importante, ¿no? Cuarta característica, le dan prioridad a su salud. Hace un momento comentaba yo de no dejar lo más por lo menos y de entender el tema de la construcción de patrimonios como un medio y no como un medio para atender cosas mucho más importantes que el dinero. Bueno, resulta que otro común denominador de este grupo de gente muy exitosa, ¿no? Pues, están muy convencidos de lo importante que es cuidar su salud. La gran mayoría de ellos hicieron deporte de joven, y otro grupo muy importante de ellos siguen haciendo ejercicio prácticamente el 80% a la edad que tienen ahora. Ahí hago mención cuáles son las actividades que más se repiten, pero sí creo que es un tema que vale la pena destacar. Es gente que se preocupa por otros. Invierten muchos en comunidades y pasan una parte importante de su tiempo tratando de asesorar sin un fin lucrativo. Es gente sencilla, ¿no? O sea, es gente que se entiende y que el mismo autor describe como gente modesta, ¿no? Que no tiene grandes gastos, que no es gente que busca de estar haciendo demasiado aspaviento por la cantidad patrimonial que tiene. Es gente muy dedicada, es gente muy organizada, es gente que trabaja una buena cantidad de horas al día, pero, insisto, con una pasión, ¿no? Y también les gusta formar equipos muy sólidos. Saben perfectamente hacia dónde van, saben perfectamente cuáles son sus proyectos, saben perfectamente el entendimiento del mediano y del largo plazo. Y décimo, y no menos importante, aceptan el fracaso.
El fracaso entre comillas. Oye, pues ¿cómo es que hablas de un fracaso, Carlos, cuando dices que es gente pues, que ha logrado tener y que hoy tiene patrimonios extraordinarios? No siempre fue así. Es gente que en algún momento profesional, ¿sí? En algún momento personal, no les fue tan bien. Pero lo que hicieron es capitalizaron esa experiencia y eso les sirvió para regresar y para regresar más fuerte. Hago otra vez este comentario en el contexto de un año como este, ¿no? En donde, lo dije en las primeras láminas, esto es un tema temporal como han sido todas las crisis. Y así es como hay que entenderlo. Y creo que si somos lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta de esto y lo suficientemente disciplinados y pacientes, años como este nos van a ayudar muchísimo en nuestra formación como inversionista. No ha habido, de veras se los digo, un creador de patrimonio que en el tiempo de creación de patrimonio no haya vivido un mercado de ciclo de baja. Pero en ese momento el reto fue no tomar decisiones equivocadas. Me parece que estamos hoy en una condición en el mercado en donde hay cualquier cantidad de avance. Yo inicié profesionalmente mi desarrollo hace 35 años y cuando yo inicié en ese ambiente como analista, la verdad es que teníamos información muy limitada. Y las empresas en bolsa tenían la obligación también de presentar cada 3 meses su información, pero era muy escasa. Era muy escasa la información que había. En aquel momento solamente podíamos aspirar desde México a comprar compañías mexicanas. Hay extraordinarias compañías mexicanas. Sigue habiendo y va a seguir habiendo extraordinarias compañías mexicanas. No me lo tomen a mal, pero no es un tema malinchista. Simplemente diría, hoy, no hoy, desde hace varios años, pues somos inversionistas del mundo. Y creo que debemos de pensar como inversionistas del mundo. Y cuando nosotros hablamos de que tenemos hoy la posibilidad a través del mercado accionario de ser dueño de las mejores empresas, pensemos en las mejores empresas a nivel mundial. No solamente hablemos del mercado local. Y no quiero decir que no sean buenas compañías, sino hay muchas más compañías en el mundo y tenemos que tener esa visión. Hace 35 años era imposible pensar en invertir en compañías internacionales desde México. No solamente porque no había la forma, no existía un sistema internacional de cotizaciones como lo hay ahora, que nos podía permitir desde este país pensar en comprar títulos de compañías internacionales con la misma velocidad con lo que hacemos con las empresas locales. El nivel de información que ya les decía yo que era trimestral, que era muy pobre hoy, es muy vasto y hay información en todos lados. Eh, a ver, ni qué decirles de hoy de redes y de internet y este tipo de cosas en donde encontramos absolutamente de todo. En aquella época la única posibilidad que tenías de poder tener un contacto directo con la empresa era a través de las asambleas anuales. Y la mayor información a la que podías aspirar era conocer el dividendo anual que estaban pagando las compañías. Todo eso ha cambiado, pero ha cambiado de una manera extraordinaria. Otra vez, quiero ser muy cuidadoso con lo que les voy a decir, pero yo lo percibo de esta manera. Cuando hoy tienes tú, y por eso el título de esta casi última lámina, que dice de limones y limonadas, y es si la vida te da limones, haz limonadas. Cuando vives hoy en un mercado global, en donde puedes funcionar ya como un inversionista global, en donde tienes información hoy como nunca se había presentado, en donde tienes la velocidad, donde tienes el acceso, donde tienes todo lo que tienes, ¿no? Y no lo utilizas, pues yo sí creo que está desaprovechando una oportunidad valiosísima que ha estado demostrada. Es como si hoy quisiéramos seguir moviéndonos en carretas cuando ya hay coche. Es como si hoy nos enfermamos y fuéramos al médico brujo en lugar de atender los últimos avances en medicina, o como si quisiéramos comunicarnos con alguien a distancia y siguiéramos mandando cartas. Ese es el equivalente a no conocer y a no aprovechar
la realidad que hoy nos ofrece como inversionistas el mundo y el mercado mexicano. Termino la presentación de esta tarde con una cita. Siempre me gusta terminar con unas citas y este me pareció una cita pues muy apropiada para el tema del temperamento de esta tarde. Es una cita que es muy común escucharla en el ambiente bursátil, sobre todo en Estados Unidos, y la traducción es la siguiente, ¿no? Hablando de acciones, te dicen, oye, si vendes tus acciones, muchas veces vas a estar afligido. Si las compras, te vas a arrepentir. Si las conservas, te vas a preocupar, y si no haces nada, pues vas a estar muy molesto, ¿no? Entonces, esa es una forma, yo diría, de entender cómo afecta el temperamento al inversionista de manera permanente y se vuelve sin duda uno de los elementos más importantes para el éxito de un inversionista. Entonces, pues muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Ya habrá oportunidad de vernos en otras sesiones para hablar de otros temas quizá más relacionados con procesos, con inversiones, con variables, con contextos, con entornos, pero por favor, no echen en saco roto estos dos ingredientes, la disciplina y la paciencia, que conforman al final un elemento de temperamento y que es importantísimo para un inversionista. Es, como ya lo dije, la parte que quizá sea más difícil de adquirir y de trabajar y de llevar a cabo. Y por eso es que es tan importante. Muchas gracias, muy buenas tardes. Jessica, muchas gracias. Gracias, Carlos. Tenemos Muchas dos gracias por responder. preguntitas Sí, de, adelante. de la gente que nos está viendo en línea. Nos preguntan acerca del tema de los asesores. Sí, ¿Qué consejos darías para buscar o tener un buen asesor o cómo sabes que estás tomando una buena decisión con respecto a elegir a tu asesor? claro, muchas gracias. Se me hace una pregunta muy buena. Miren, yo siempre he pensado que un asesor es el equivalente a un médico. O sea, un profesionista médico lo que nos ofrece es bienestar físico y mental. Un asesor nos ofrece bienestar en lo económico y lo financiero. Pero fíjense ustedes las similitudes que tiene, ¿no? O sea, un médico, pues tiene sus pacientes, ¿no? Para nosotros, nuestros clientes de alguna manera son nuestros pacientes. Tenemos que tener la disponibilidad permanente, igual que un médico. Tenemos que tener muy buena empatía con él, igual que un médico. ¿Qué buscaría yo en un asesor? Primero, creo que es importante un buen track record. O sea, tener o estar con un asesor que digamos que su nivel de asesoría ha sido un nivel acertado. Si yo fuera con un médico y el médico me diagnosticara un brazo roto y me lo tuviera que operar, pues yo probablemente le diría al médico, oye, y tú operas sí, ¿y cuál es tu historial en cirugías de brazo? ¿No? Bueno, pues es lo mismo para un asesor. O sea, ¿cuál ha sido más o menos el track record que tú has ofrecido a tus clientes en inversiones en un periodo largo, ¿no? Vuelvo a la similitud de un médico. Oye, médico, ¿cómo me vas a diagnosticar? O sea, a ver, el médico no ofrece la misma medicina a todos los pacientes. Oye, voy a un médico y el médico a lo mejor lo visita a alguien que le duele la cabeza, y a alguien le duele el estómago, y a alguien le duele otra cosa, y no a todos les da el mismo medicamento. Lo mismo un asesor. O sea, ten mucho cuidado. O sea, un asesor no puede darte el mismo medicamento. Y no me refiero a hablar de un portafolio de inversión, sino tienes que ver la asignación de recursos a ese portafolio en función de tu perfil de inversionista, que es como te diagnostica. Muy rápido, simplemente les diría los elementos tradicionales que se miden para el perfil de un inversionista es tu horizonte de inversión, tu aversión al riesgo y tus objetivos de inversión. Algunos incorporan elementos de experiencia, pero bueno, son, yo diría, lo más importante. En la medida en que el médico y en este caso el asesor pueda generarte confianza como anticipándote y diciendo lo que va a pasar y lo que viene, yo creo que es muy importante. Si un asesor te dice, oye, fíjate, como lo vimos aquí, pues que en este mercado lo que vas a ser dueño de empresas, que la tendencia a largo plazo es al alza, pero que hay algunos momentos de ciclos de baja. En esos ciclos de baja te va a pasar esto y esto y esto, y no tienes que hacer esto y esto y esto. Lo mismo que un doctor. Oye, a ver, te acabas de tener tu bebé, fíjate que
hijo, le va a pasar esto y esto y esto, pero no te preocupes, no vayas a hacer esto y esto y esto, si le pasa esto y esto y esto. ¿Sí me entienden? Es muy parecido, ¿no? Es importante también entender el nivel de pasión que tiene su asesor y de lo más importante, yo diría, pues sí, creo que es muy válido preguntarle al asesor, oye, ¿y tú en qué inviertes? Y eso se llama congruencia. A ver, tú asesor, eres alguien que invierte en acciones, vienes y me hablas de acciones, y tú inviertes en acciones, sí o no, ¿no? Entonces son algunos elementos que yo pues les podría sugerir que son muy valiosos al momento de buscar un asesor, ¿no? Entonces véanlo más o menos como si fueran al doctor, o sea, haciendo un símil, ya les dije, y en ese mismo sentido, por último, ojo con el automedicamento, que también es bien importante. Oye, a ver, yo soy de los que me receto solito, peligrosísimo. En ese ambiente de las inversiones y de los mercados también hay gente que se autorreceta, que toma sus propias decisiones, que hace lo suyo sin consultar. Mucho cuidado, también se los dejo ahí, ¿ok? Adelante, Jessica. Carlos. Bien, tenemos 3 preguntitas más, nos quedan 5 minutos. Por aquí Daniel, que está en línea, nos pregunta, ¿cómo puedo aprender a perder o aprender a ver en negativo el portafolio? Sí, mira, es una buena pregunta y voy a hacer referencia a algo que he comentado en otras charlas sobre el concepto de pérdida y el concepto de minusvalía. Es Daniel, ¿verdad? A ver, Daniel, y para la gente que nos escucha, vamos a suponer que, y perdón, no quiero aquí agredir ni inteligencias, les voy a explicar como lo entendí yo hace mucho tiempo y así me gusta platicarlo en diferentes foros. Daniel, tienes 3 manzanas. Jessica tiene 3 manzanas y yo, Carlos, tengo 3 manzanas. Estas manzanas hoy tienen un precio en el mercado, ¿sí?, de 10 pesos. Entonces tú, Daniel, tienes 30 pesos, digamos, en tu patrimonio de manzanas, porque tienes 3 manzanas y cada una vale 10 pesos. Jessica igual tiene 30 pesos y yo tengo 30 pesos. Y el día de mañana resulta que yo, Carlos Ponce, por la razón que tú quieras, decido vender una de mis manzanas y la decido vender en 1 peso, por la razón que sea. Aunque en el mercado hay 9 manzanas, yo vendiendo una manzana, el nuevo precio de las manzanas es de 1 peso. Y no porque todos vendieron sus manzanas, solamente yo decidí vender una manzana en 1 peso. El nuevo precio de mercado es 1 peso de manzana. A ver, tú, Daniel, pues ahora tienes 3 manzanas que valen 1 peso. Entonces, tu patrimonio es de 3 pesos. ¿Cuánto perdiste? 27 pesos. No, Daniel. ¿Cómo? Pues ayer tenía 30 y ahorita tengo 3, Carlos. A ver, Daniel, ¿cuántas manzanas tenías ayer? 3. ¿Cuántas manzanas tienes hoy? 3. Tú no has perdido. Temporalmente esas manzanas hoy, alguien cree o las vendió a un valor menor. Uno, no significa que valgan menos, ¿eh? Por eso tienes que diferenciar entre el precio y el valor. Entonces, mientras tú no vendas esas manzanas y si sabes que esas manzanas pues, cada vez son más jugosas y cada vez son más apetecibles, lo que tienes que entender muy bien es que en el tiempo las manzanas van a regresar a los 10 pesos y arriba de los 10 pesos. Entonces, mi símil en esta respuesta es eso. Oye, ¿cómo aprendo a manejar mis pérdidas? A ver, lo que tienes que preocuparte es por conocer las empresas de las que eres dueño, por realmente saber cuál es el valor que tienen. Hablaba yo de los 3 objetivos, ¿no? Por diversificarlas correctamente. En el mercado accionario, mucha gente que participa lo hace porque cree que con esta alternativa puedes ganar más rápido y puedes ganar más, ¿no? No tengo yo nada en contra de querer ganar más y de querer ganar pronto. No creo que esa sea la forma correcta de hacerlo. Pero tengan mucho cuidado. Cuando la gente invierte en el mercado pensando de esa manera, de manera consciente o inconsciente, lo que va a hacer va a asumir mayores riesgos, porque su principal objetivo es querer ganar más y ganarlo pronto. Y ahí es en donde la gente se equivoca, porque asume más riesgos de manera inconsciente. A ver, Carlos, ¿cómo asumo yo un riesgo mayor de manera inconsciente? Sí, si tú crees que una de estas compañías le va a ir mejor que otra, vas a poner la mitad de tu portafolio en esa compañía. Y eso se llama un riesgo de concentración. Estás poniendo demasiado en una sola acción. Y ese es un riesgo. Oye, es que yo escuché el rumor de que esta compañía va a adquirir o va a hacer algo. Y es un rumor. Y compro más de esa empresa. Porque estoy atendiendo un rumor. Eso es muy riesgoso, atender rumores.
pero lo estoy haciendo porque mi objetivo es querer ganar más. Entonces, la gran clave en el mercado es, primero es conocer los riesgos y luego controlar los riesgos. No evitarlos, ¿eh? Porque no los vas a evitar, ya los dije. Simplemente los conoces y los controlas. Y en la medida en que controles mejor tus riesgos, el rendimiento va a ser consecuencia del manejo del riesgo. Si lo entendemos así, estamos del otro lado. ¿Ok? Muchas gracias, Carlos. Tenemos más dudas. No sé si te las hago llegar o Como gusten, sí, si quieres, tenemos tiempo, una más si quieres ya para, sí. De acuerdo. Bueno, Ricardo nos pregunta, ¿el hecho de que las emociones de la sociedad interfieran en la economía es un mal necesario o es bien mal aprovechado? Más que mal, yo te diría, es una consecuencia, es algo natural, o sea, no lo podemos evitar, ¿no? Pero eso yo creo que genera muchas oportunidades. O sea, genera muchas oportunidades. Esta condición que traté yo de transmitir en esta tarde diciendo, oigan, fíjense cómo nos afecta toda esta condición del cerebro, cómo nos afecta esta parte sentimental con cosas que no debería, ¿no? Sí, una de las principales características del mercado es la irracionalidad. Déjenme tratar de llevar esto a una parte más fácil de entender. Este año ha habido algunas compañías importantísimas, líderes, que han tenido corrección en sus precios de más del 50% en un año, ¿no? Imaginen ustedes que en menos de un año hay compañías que han perdido la mitad aparentemente de su valor. Digo aparentemente porque el valor sigue estando ahí, pero el precio ya cayó a la mitad en 9 meses. Empresas que llevan más de 30, 40 años. Cuando tú te pones a ver realmente los números de estas empresas, tú dices, oye, en estos 9 meses cayó el 50% de sus ventas, no. Cayó el 50% de su utilidad, no. Perdieron el 50% de sus proveedores, no. Perdieron el 50% de sus clientes, no. Perdieron el 50% de sus productos, no. ¿Y por qué la acción cae 50%? Pues por una irracionalidad del mercado. Y lo he visto cantidad de veces. ¿Qué pasa después? Regresan y el mercado reconoce el valor, ¿no? Entonces, yo más allá de entender que si es un mal necesario que pasa, yo diría es algo que es presente, que está dentro de nuestra naturaleza, pasa en el mercado y pasa absolutamente en todas las disciplinas, pues en las que intervenimos como género, ¿no? O sea, pasa en el deporte, pasa en donde voltees, yo te diría, en donde voltees la gente le da algo miedo, no lo conoce, lo desconoce, lo que sea, y el miedo es una reacción completamente natural, ¿no? Pero genera oportunidades para quien entiende realmente cómo funciona, para quien tiene la disciplina y para quien tiene paciencia, ¿vale? Bien, muchas gracias, Jessica, Carlos. muchas gracias a todos, nos vemos en una próxima plática. Así es. Gracias, buenas Muchas tardes. gracias a los que asistieron.